Buenas tardes, hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de las teorías del aprendizaje. Para iniciar, es fundamental que comprendamos qué es el aprendizaje desde la perspectiva psicológica educativa. Entonces, ¿qué es el aprendizaje? Este se define como un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse. Esta definición tiene tres implicaciones claves que debemos recordar. Primero, implica un cambio. Este cambio debe ser directamente observable en la conducta o puede ser latente. ¿Qué quiere decir? Que es la capacidad que se adquiere pero que no se manifiesta de manera inmediata. Segundo, es perdurable en el tiempo. Esto significa que el cambio es relativamente estable y no es una modificación momentánea. Tercero, es el resultado de la experiencia. ¿Qué quiere decir? Que el aprendizaje no es innato ni se debe a la maduración biológica, ya que proviene de la interacción con el entorno. También tenemos precursores. Schuck indica que hay dos tipos de precursores. Están divididos en dos grupos, mejor dicho, precursores filosóficos. Está el racionalismo, con figuras como Platón y Descartes. Ellos indican que el conocimiento se adquiere principalmente a través de la razón, la lógica y la educación. También tenemos el empirismo, con pensadores como Aristóteles y Lukács. Ellos sostenían que el conocimiento proviene fundamentalmente de la experiencia. Y también tenemos precursores psicológicos. El estructuralismo, por ejemplo, liderado por Wundt, que indica que los estructuralistas buscaban comprender la estructura de la mente a través de la introspección. También tenemos el funcionalismo, con figuras como James y Dewey, que nos dice que los funcionalistas se interesaban más en la función del propósito de la mente y la conducta. Para ellos el aprendizaje no era sobre qué se aprende, sino por qué y para qué se aprende. La teoría estructuralista es una corriente psicológica que surgió a fines del siglo XIX y es la primera escuela formal de la psicología. Estudia la estructura de la mente humana, es decir, cómo se componen los procesos mentales, tales como los pensamientos, las percepciones y las emociones, analizando sus elementos básicos. Utiliza el método de la introspección. Las personas observan y describen sus propios pensamientos de forma precisa y detallada. Tishner afirmó que los científicos se basan en las observaciones de los fenómenos y que la introspección es una forma de observación. Además, la introspección es un proceso exclusivamente psicológico, por lo que ayudó a distinguir a la psicología como ciencia. Tiene algunas críticas. Entre las críticas son que la introspección es subjetiva y difícil de verificar. Además, ignora el contexto social, emocional y funcional de la conducta. Fue reemplazada por la teoría funcionalista y luego por el conductismo. El funcionalismo es una corriente psicológica que surge en Estados Unidos a fines del siglo XIX como respuesta o crítica a la teoría o al enfoque estructuralista. El funcionalismo no se enfoca en los componentes de la mente, sino para qué sirven estos procesos mentales como pensar, sentir, recordar y cómo ayudan al individuo a adaptarse con el entorno o con el ambiente. James creía que la experiencia es el punto de partida para examinar el pensamiento, pero no las asociaciones. James consideró que el propósito de la conciencia es el adaptar a los individuos a su entorno. Considera que los procesos mentales tienen una función adaptativa y práctica, lo cual permitía que la persona pueda sobrevivir, aprender y resolver problemas. A diferencia del estructuralismo, usa la observación directa, pruebas mentales, análisis comparativo. El interés ya no está en la estructura, sino en la función de la conciencia. Continuando con la exposición, hablaremos de la teoría del aprendizaje científico, cuyo máximo exponente es Frederick Taylor. Esta teoría nos indica que los estudiantes construyen activamente su propio conocimiento en lugar de estar solo absorbiendo información. Ellos la interpretan, la organizan y la aplican según sus experiencias previas. En el ámbito de las ciencias, esta teoría se centra en cómo los estudiantes desarrollan comprensiones duraderas, a menudo corrigiendo las ideas que tenían de manera errónea por concepciones nuevas, alternativas y científicamente probadas. Algunas características claves es el aprendizaje significativo, el cambio conceptual, la importancia del conflicto cognitivo y la conceptualización científica.
Si pasamos a la teoría del constructivismo, en donde su máximo exponente es Jean Piaget y Lev Vygotsky, nos indican que el constructivismo es una teoría en la que se sostiene, en el que los conocimientos se construyen activamente por parte del estudiante, en donde ellos ya no trabajan de manera pasiva recibiendo información del entorno del docente. Los principios fundamentales es que el conocimiento es individual y social, cada persona interpreta la información según su contexto y sus experiencias. Hay un aprendizaje activo porque el estudiante participa activamente, explorando, preguntando, probando ideas. Hay una importancia en el entorno social porque se aprende mejor con interacción, especialmente cuando un compañero o un docente guía el proceso. Y la zona de desarrollo próximo, que es el punto en donde el estudiante puede aprender con ayuda, lo cual guía la enseñanza efectiva. ¿Cómo se relacionan ambas teorías? Ambas teorías valoran el rol activo del estudiante. En estas teorías, especialmente en las científicas, se aplica el constructivismo específicamente a las ciencias, destacando la importancia de cambiar ideas previas. El constructivismo es más general, aplicable a todas las áreas del conocimiento. Algunas aplicaciones dentro del aula es que se da la enseñanza por indagación o aprenden haciendo. Se pueden usar los experimentos o modelos científicos para generar discusiones. Hay una evaluación formativa porque el diagnóstico de ideas previas se retroalimentan constantemente, la discusión en grupo para poder compartir diferentes puntos de vista y los errores son como oportunidades para poderlos mejorar en el proceso de aprender. Teoría cognitiva social. Su representante fue Albert Bandura. Su teoría explicó la manera en que las personas buscan controlar acontecimientos importantes de su vida mediante la autorregulación de sus pensamientos y acciones. Uno de sus enfoques importantes se centra en cómo las personas adquieren conocimientos, reglas, habilidades, estrategias, creencias y actitudes observando a los demás. Por otro lado, tenemos la autorregulación. Bandura nos indica que un supuesto básico de la teoría cognitiva social es que las personas desean controlar los acontecimientos que afectan su vida y percibir a sí mismo como agentes. Desde la perspectiva de Bandura, la autorregulación incluye tres procesos: la autoobservación o autovigilancia. Esto quiere decir que las personas prestan atención a sus propias conductas. También tenemos la autoevaluación. Bandura nos quiere decir que la autoevaluación se refiere a la comparación que el aprendiz hace de su nivel actual de desempeño en relación con las metas propuestas, ¿no? También tenemos la reacción personal o la autorreacción. Esto permite que las personas dirijan sus pensamientos, sentimientos y acciones hacia el logro de sus objetivos. También tenemos lo que es el proceso de modelamiento, ¿no? Según esta teoría, se refiere a los cambios conductuales, cognitivos y afectivos que se derivan de la observación de uno o más modelos. Tenemos el aprendizaje social. La teoría cognitiva social destaca la idea de que gran parte del aprendizaje humano ocurre en un entorno social. Bandura enfatiza que el aprendizaje social es causalidad triádica recíproca. Él analiza la conducta humana dentro de un esquema de interacción recíproco entre la conducta, la variable ambiental y factores personales. También tiene lo que es el aprendizaje en acto y vicario. Se produce a través de las consecuencias de las propias acciones y ocurre mediante la observación de modelos. También nos habla de la relación motivación y el aprendizaje. La motivación y el aprendizaje están relacionadas, pero no son idénticos. La motivación ayuda a dirigir la atención e influye cómo se procesa la información. Las metas mejoran el aprendizaje y el desempeño a influir en las percepciones de progreso, la autoeficiencia y las autoevaluaciones. Teoría de la metacognición. El representante fue John H. Flavel, quien propone este término por primera vez para referirse a la capacidad de las personas para regular y reflexionar sobre los propios procesos cognitivos. Los componentes fueron, en primer lugar, el conocimiento metacognitivo, que guía la capacidad metacognitiva a través del conocimiento que se adquiere a través de las experiencias humanas que son almacenadas en la memoria a largo plazo. La experiencia metacognitiva se refiere a las relaciones espontáneas que surgen antes, durante y después de los procesos
cognitivos, que son llamadas también las tomas de conciencia, las estrategias cognitivas y metacognitivas, que son para la autoevaluación de los procesos cognitivos. La teoría de la autodeterminación tiene como representantes a Deci y Ryan, quienes proponen esta macroteoría de la motivación humana, que está relacionada con el desarrollo y el funcionamiento de la personalidad de las personas bajo el contexto social. Los aportes de esta teoría fueron la autodeterminación, que es un concepto que se refiere a la capacidad de las personas para elegir y realizar acciones en base a su decisión. Una persona autodeterminada es una persona que inicia la propia conducta. Las necesidades psicológicas básicas, que también se llamaron prioritarias, reconocidas como la autonomía, el sentido de competencia y la socialización. Finalmente, la motivación extrínseca e intrínseca, que fueron utilizadas con intención de superar dificultades.